Vamos a charlar con la doctora Romina Altamiranda, militante. ¿Qué es lo que representa lo que llamo yo ley tráiler más que ómnibus o el DNU? En una clave que es mucho más que simbólica, sino es legal y constitucional. Creo que la feria de enero tiene algunos pasajes interesantes porque se ha entendido no solamente la situación, sino lo gravoso de la misma si es que se avanza en una sola dirección unilateral de máxima suma del poder público en la Argentina. Entonces, se van a revisar los DNU, se está analizando en las comisiones que tienen que trabajar en el Congreso de la Nación la materialización de la propuesta de Milei como modelo dentro de un sistema, pero como Romina es abogada, trabajó en la municipalidad, salió de la misma cuando no coincidió con la propuesta y el modelo de Mariel Fernández, ¿qué ves vos de legal o qué ves de inconstitucional, de tamaño paquete que se tiene que analizar y algunos lo están haciendo? Es decir, más o menos, ¿qué te parece que representa la propuesta Milei? Después vamos a lo local, pero ahí arriba. Bueno, primero buen día, ¿cómo estás, Rubén? A ver, la propuesta tiene que ver con justamente desconocer al Congreso como corazón de la democracia, ¿no? Cuando los argentinos y las argentinas decidimos quiénes nos representan en cada una de las cámaras y hablamos de un sistema republicano, representativo y federal, también hablamos de un sistema constitucional donde cada uno de los que elegimos representan a diferentes voces. En pos de eso, el modelo de Milei viene a arrasar un poco con eso y decir, bueno, gobierno yo de la forma que me parece, sin la posibilidad de escucha de otros. Digo, la suma de poder público que está expresamente prohibido por la Constitución Nacional en su artículo 29 y pretender, digamos, desconocer a las cámaras al momento de discutir ciertas cuestiones, además de un montón de proyectos que engloba, digamos, dentro de ese DNU, bueno, ahora dentro de la ley ómnibus, es decir, estamos tratando un montón de materias con diferentes aristas que solo perjudican al pueblo trabajador, a la comunidad más vulnerable y benefician a unos pocos. Más allá de esa cuestión, digamos, de a quién benefician o a quién perjudican, hablamos de la representatividad al momento de discutir los proyectos y qué tipo de seriedad y de modelo de gobierno está intentando llevar a cabo. Después veremos esto que decís vos, la feria judicial, la constitución de las comisiones. Ayer salió un comunicado de diputados donde pedía expresamente que dijera a qué comisiones son iba a 4. girar. Ayer creo que el presidente de la Cámara, Menem, habló de 4 comisiones, ¿no? Por supuesto están legales, pero ¿no? Tuvo que salir un comunicado claro, de los representantes de Unión por la Patria, solicitando eso. Con lo cual hay un cierto hago y veo cómo reacciona el otro para ver, pero tampoco hay un retrocedo. O sea, no hay un proceso de reflexión. ¿No te parece que lo que está funcionando hasta aquí así es? Si antes se hizo, no de esta manera, porque claro que se fue vaciando el Congreso. Ahora, si se vació el Congreso, las cámaras legislativas y se volvieron corporaciones y castas, no significa que se arrase con las corporaciones y las castas de las cámaras legislativas. Creo que la opción real y valiosa es, claro, que las cámaras sean autónomas, que tengan cierta independencia, cierta característica que hace a la República. Es decir, que hoy nos encontramos, luego de haber dañado tanto a la República, por la suma de los poderes, ante un hombre que dice, se hizo antes, ¿por qué no me lo permiten a mí? No, sí, hay muchos sectores que pelearon para que se recupere la República, para que las cámaras sean cámaras y para que cierta independencia de los poderes sean independientes. Bueno, esa es la clave para mí de este momento. Ahí hay y a ver cómo se representa eso y quiénes lo representan y quiénes los lean así, más allá de los intereses particulares que existen, ¿no? Sí, claramente hay discusiones que hay que dar, que no significa que anteriormente no se hayan dado con mayor o menor fuerza. Digo, la crisis que estamos viviendo hoy en día, la imposición de ideas, las formas, no. En los últimos tiempos, digamos, podremos discutir de qué forma se gobernó, se gobernó para llegar a esta situación y hasta qué punto el pueblo se sintió representado o no, que me parece que es la discusión de, bueno, si las cámaras antes no funcionaban, esto que decís vos, ahí me permito discutir, las cámaras en algunos puntos, digamos, funcionaron, dieron legitimidad a proyectos y derechos para la democracia, digo, y hoy se está pretendiendo
únicamente ponderar o llevar a cabo una idea central. Entonces, del otro lado, digamos, de las diferentes fuerzas que componen la Cámara, decir, no, acá estamos, nos votaron para algo y no vamos a permitir que se avasallen los derechos del pueblo. Está muy bien la devolución que haces, porque precisamente yo estaba hablando que en nombre de las mayorías o de las hegemonías o de las figuras mesiánicas se avanzó sobre ciertas autonomías que tienen que tener las cámaras. Precisamente creo que lo que hay que desarmar es el uso y abuso que como antes se hizo, ahora lo puedo hacer. Eso es lo que todavía creo que no estamos preparados para comprender en la acción. En el diagnóstico, a ver, no puede pretender un presidente que no tiene mayoría en las cámaras, que no tiene representación ejecutivas en las provincias ni en los municipios, solicitar 4 años, porque son 4 años de emergencia. Claro que yo lo que entiendo ahí es que va por todo para luego no tocar el núcleo. Bueno, ahí quiero ver los representantes. Ahí quiero ver qué intereses se están protegiendo. Si el administrativo, que es su primer bien jurídico a cuidar, es decir, la administración municipio o la provincia, o de lo general que fue perdiéndose en los últimos años. Esa es la cuestión para mí, ¿no? ¿Qué hacer en este momento? Me parece que, bueno, a ver, tenemos un presidente electo por voluntad popular, es algo que no podemos dejar de desconocer. El tema es cómo generar mensajes positivos que nos permitan construir desde la comunidad y repensarnos dentro de ese sistema. Digo, un poco antes digamos, de la nota hablábamos de esto de no la queja por la queja en sí mismo, sino que generamos como alternativa en una situación donde por un lado tenemos representantes para que defiendan, digamos, esto, la legitimidad del poder, la representación en cada uno de los espacios que toquen, sean cámaras legislativas a nivel nacional, provincial o municipal, y de la discusión que le corresponde. Pero por otro lado, quienes formamos parte de diferentes instituciones intermedias, organizaciones y de la comunidad, que generamos como proyectos para poder, digamos, acompañar a la comunidad y también como parte de la comunidad en este contexto tan complicado socioeconómicamente. Desde esa mirada, me parece que lo central está en construir desde la comunidad y buscar también, digamos, dónde poder llevar nuestra voz para decir, bueno, a ver, hoy estamos hablando de una crisis del sistema de transporte por la quita de subsidios, ¿no? Yo escuchaba no hace tanto a un ex candidato a intendente acá de Moreno hablar del Colmenar y cómo, digamos, tal vez eso ponerlo, porque primero porque no es letra muerta, hay un proyecto que está, hay normativa al respecto en relación a lo que tiene que ver con el sistema de transporte. La ley orgánica. ¿Qué busca la ley orgánica? Por otro lado, lo que tiene que ver con el sistema de salud. Bueno, a ver, hoy está en crisis el tema de los medicamentos. ¿Cómo pensamos las mutuales en el caso de reorganizarnos dentro de la comunidad para cuáles son las alternativas? Y hoy me parece que esa mirada, tanto desde el Ejecutivo como Legislativo local, tienen que estar pensando en eso, ¿no? Digo, más allá de decir, bueno, a ver, tenemos una nación que no nos va a acompañar. Como primera, digamos, como primer mensaje, lo primero que llega es, bueno, hoy no tenemos el mismo color político de nación y aparentemente el modelo concretamente es diferente a lo que el peronismo, digamos, el peronismo local representa. Entonces, bueno, ¿cuáles son las alternativas que pensamos? Y es la tarea que tiene tanto el Ejecutivo local como el Legislativo, digo, para meternos un poco en lo que tiene que ver nuestra patria chica, de, bueno, las mutuales de salud, el sistema de transporte, para justamente poder garantizar a la población morenense la garantía de sus derechos mínimos. Hay un valor agregado en lo que decís, que la crisis que se agrava, había una crisis, aquí la agrava Milei diciendo que con el sacrificio seremos mejores, que las fuerzas del cielo nos acompañan. Esto no es Star Wars, esto es la realidad, ¿no? Pero funciona así por todo un andamiaje comunicacional que lo he charlado con vos y otras personas, que ofrecen oportunidades que sean consolidables. No es que la crisis me lleve a mí a pensar que la mutual hoy para salir de la situación. ¿Sabes por qué? Porque además la propuesta de Milei es el libre mercado. Entonces, una mutual como el Colmenar, que nació en los albores del neoliberalismo peronismo de Menem, duró tanto tiempo hasta que con el kirchnerismo se agotó. Y yo no recuerdo que haya mejor transporte en la zona de Moreno Norte en Cuartel Quinto, porque no se acompañó la propuesta de la mutual porque tenía que ir por la vía de la Secretaría o el Ministerio de Desarrollo Social, no por economía. Bueno, yo creo que también es una buena acción y noción comprender que las herramientas que tuvimos
tienen que estar, pero mejoradas, adaptadas, renovadas, mutuales, si querés vos, pero tienen que saber leer esta composición social que es diferente hace 20 años atrás. Por eso siempre hablamos de lo que tiene que ver con el valor agregado de los gobiernos en todas las instancias, que tiene que ver con la planificación. En un gobierno que no hay planificación y que va sobre la urgencia, es difícil pensar cómo atravesas momentos de crisis, cómo atravesas momentos de menos recursos. Digo, la planificación es central en cualquier proyecto que uno emprenda. Después, bueno, te encontrás con las variables propias del tiempo. Me parece que ahí ese análisis es necesario. Después te come la misma dinámica del día a día, entonces tenés que tener la cabeza pensando en una planificación seria para ver cómo atravesar diferentes periodos, si es que realmente tu proyecto tiene que ver con una planificación a largo plazo y una construcción colectiva, no de figuras individuales, sino de un proyecto común de varias personas. Hablando de planificación y proyectos, yo subí una nota en 2 partes realizada con el rector de la universidad y ni siquiera es queja, tan solo analizar que cuando se despliega el conflicto de la SPUN, año 2022, ahí arranca, si querés más atrás, 2020, cuando se firma un convenio que desiste la municipalidad de ser parte del mismo para conseguir una tierra, para que Kicillof haga la obra de la 37. La política, la dirigencia, en un acto de profunda comodidad, decidió decir, esta es una lucha de Mariel contra Hues. No institucionalmente el significado. Pasaron 4 años, hoy no hay presupuesto, vamos a ver qué ocurre sin presupuesto, pero fíjate, no se salió por arriba, no hay SPUN, no hay 37, no hay consejo escolar. Yo creo que eso fue una planificación, diferente a la que vos decís, pero planificación al fin. Mariel dijo, yo me voy a enfrentar contra la política no de la universidad, sino la figura que representa a otro, en teoría. Y así funcionó, y nadie lo puso en discusión profunda. Quedó ahí. Llevarlo a esa discusión, a mí no me parece, me parece mal la reflexión de que era una discusión de dirigentes, pero digamos, por supuesto. Hoy lo hemos hablado en su momento, sí, la universidad nació en un momento determinado por una planificación y una planificación y el ocupar cargos de diferentes personas, digamos, locales en diferentes lugares, ¿no? Sí. Digo, sin embargo, el daño es hacia la comunidad, entonces estaba... La dirigencia no lo puso ahí, ¿eh? La dirigencia en un acto de comodidad para que no implosionara el frente de todo, no lo sé, no sé, una especulación mía, pero no puso a discutir eso, es más, lo puso más en discusión la comunidad de la SPUN, saliendo con los pibes, que alguien que tomase el tema para decir, ¿por qué no? ¿O por qué sí? ¿Por qué un consejo escolar en lugar de una escuela o un instituto tecnológico? ¿Por qué José Cepaz avanzó en obras? ¿Por qué la Universidad de Merlo avanzó en obras? ¿Por qué la Universidad de Moreno en 4 años no tuvo obras? Yo quiero decir que si no se recupera la acción de la política, el para qué, no solamente el por qué, el para qué, es difícil que podamos imaginar destinos distintos. Entonces quedará en una circunstancia de quien entienda mejor el momento y ganará. Yo creo que eso no querés vos desde ya, pero me parece que hay que saber ver y analizar lo que pasó para no repetirlo. Sin lugar a dudas, y me parece también perder el temor de que el otro, digamos, planifique, crezca, como en este caso la comunidad educativa de la universidad. Digo, hoy el poder, digamos, de decisión respecto de los destinos de Moreno está en manos de nuestra intendenta, que ganó con el voto popular por un amplio porcentaje. Digo, fue una de las que más porcentaje sacó en la provincia de Buenos Aires, de Unión por la Patria. Entonces digo, esa seguridad que ella debe tener en el momento de desplegar sus diferentes decisiones en actos administrativos y demás, no le hubiera hecho mella poder dejar, digamos, generar y dejar caminar los expedientes de ampliación de la universidad. Pero bueno, tiene que ver con lo que uno concibe desde el poder que le toca y de qué forma busca construir con los otros, si es que busca construir con los otros. ¿Qué quisieras construir vos este año? Me parece que es tiempo de construir en comunidad, de reflexionar, de presentar proyectos que permitan englobar una política integradora de los diferentes sectores. No es tiempo de queja y de destruirnos entre nosotros, por decir entre aquellos que
vemos como objetivo proteger a las comunidades más vulnerables, sino pensar proyectos positivos que nos permitan de alguna forma viabilizar diferentes cuestiones en lo territorial, que es donde uno puede llegar a aportar, ¿no? Digo, después cada uno en las instituciones intermedias también puede, digamos, aportar desde la mirada y cómo pensamos un esquema de planificación. Hay un montón de personas que buscan todavía dónde participar, dónde hacer escuchar su voz, que ante esto les despierta también, y está bueno que se empiecen a involucrar en cuestiones donde más que el decir sea el hacer. Esto que tengo ganas de hacer, dónde lo veo implementado, y que la misma política no te termine expulsando porque después te aparece un Milei que termina ganando, claro, por fuera de los espacios comunitarios. ¿No hay que romper cierta dinámica tutelar para ustedes? ¿Qué quiero decir? ¿Quién te da luz verde? Porque lo que está en crisis son los liderazgos. Es decir, ¿quién lidera hoy el otro sector a la grieta sobrecargada que propuso Milei? ¿Quién? Hasta acá yo no veo a nadie claro. Y sería un error desde la dedocracia decir es él. Porque con esa fórmula y ese sistema se ha generado lo que estamos viviendo. Es decir, alguien leyó mejor las coordenadas, interpretó mejor la sociedad y ganó. En un mundo líquido que llamo yo, ¿no? Pero si no es el momento de romper ciertas tradiciones tutelares o paternalistas para construir poder o hacer algo respecto a... Claramente falló esto del decir es él. Los liderazgos no se deciden de esa forma. Ni en una mesa chica y... Vos podés decir mañana claro, me conduce Frankenstein, y por más que si yo no lo siento no me va a conducir Frankenstein. Claro. La realidad es que sí hay una crisis dirigencial que llevó a que hoy en día tengamos pocos referentes. El tema es cómo también enamoramos o nos enamoramos los mismos que estamos dentro de ciertos espacios al momento de participar y decir, bueno, a ver, ¿cómo generamos cuando los que estamos adentro decimos, che, pero los mismos dirigentes a veces expulsan a las ideas nuevas o lo que sea? Entonces es esto, decir, bueno, ¿qué generamos, qué construimos colectivamente con otros que piensen igual para ver, digamos, de generar política territorial, política en comunidad, y después ver de ahí, digo, uno cuando empieza a involucrarse en los sectores no dice yo quiero hacer esto. El problema es cuando uno busca un objetivo individual y no colectivo. ¿Y cuáles son los temas o las temáticas que en esta construcción territorial que vos estás transitando desde hace un tiempo son indispensables en el marco de hoy? En lo local, decís. En lo local, que agrava situaciones previas a esto. No es que es algo nuevo lo que estamos viendo, esto es un agravamiento de lo que teníamos. Y hay que deslindar responsabilidades claramente. Si durante 4 años Moreno tuvo una reconfiguración política, claramente, y una reconstrucción histórica, porque Alberto Fernández como presidente y Axel Kicillof como gobernador le dieron a Moreno lo que Moreno antes no recibía, hay que ver ahora si en la crisis se llama desde la necesidad más que de la convicción de la pluralidad. Eso también es importante, porque juntarse no es lo mismo que unidad, no lo es, y ustedes ya lo saben eso. Me parece que en lo local, digamos, lo que hay que replantearse, reevaluar, y desde hace mucho tiempo tiene que ver con la distribución de la tierra, la superpoblación que vamos viendo día a día en Moreno y la falta de recursos como el sistema de salud, el sistema de transporte. Son centrales al momento de pensar la redistribución de la tierra, sobre todo para que no termine colapsando y siendo un, bueno, te ubicamos acá pero sin recursos para poder, digamos, para poder conectarte a la luz, el agua. Mejoramientos urbanos, ¿no? Entonces, claro, digo, pensar el esquema de cómo distribuimos la tierra, de cómo se logra, digamos, urbanizar ciertos lugares, pensar el esquema de transporte y de salud, que es fundamental en estos tiempos. Vaya temas, porque los crecimientos han sido macroencefálicos, dicen algunos, ya no urbanistas, sino políticos. Y si vamos mañana juntos a Cuartel Quinto, en toda la franja que ya conecta la 24 con la 23, bueno, ha sido un crecimiento de ese tipo. ¿Cómo mejoras ahí? Bueno, eso la política lo tiene que resolver. Y como ¿no? decís vos, es una duda que... Y hay un registro, ojo, ese registro de barrios populares se creó en el gobierno de Macri, que fue uno de los grandes acuerdos o conquistas de la CETEP en aquel momento, ¿no? Del Movimiento Evita. El tema es que son pendientes de hace tiempo, ¿no? Sí, claro. Y tiene que ver con una construcción y una planificación que es necesaria. Tomando lo que ya existió como base
que existió, que existe, mejorándolo. Me parece no descartando lo existente, sino cómo mejoramos lo que está y qué generamos a futuro. ¿Qué es lo que te preocupa de la propuesta? Más que de la propuesta es, a ver, la ejecución de la propuesta del gobierno que democráticamente y por un amplio margen en la segunda vuelta Milei obtiene, derrotando a Unión por la Patria Massa. Pero ¿qué es lo que crees que la preocupación se puede manifestar más rápidamente, más temprano que tarde? Quiero decir, hay un paro de la CGT de 12 horas, es muy simbólico eso. ATE, al ser una representación estatal, está diciendo a nosotros nos afecta más que al sector privado, entonces salimos a la calle, adelantamos el paro. Es decir, hay un juego a ver quién se posiciona en un nuevo liderazgo, pero son los mismos actores con prácticas parecidas, ¿eh? No hay innovación, y yo comprendo que no haya innovación. El tema es quién innova frente a esto y cómo innova frente a esto. Si me decís qué es lo que me preocupa la complejidad social. Okay. Termina preocupando la realidad de la población. Digo, el que no llega a fin de mes, el que echaron del trabajo, digo, no solo al sector público, sino al sector privado, la falta de derechos la quita de derechos de los trabajadores respecto de que hoy puede suceder cualquier cosa en esa desventaja que venía a regular la normativa laboral. Discutir, digo, desde el ámbito que me toca, discutir la presencia de los abogados y de la justicia como amparando justamente, pudiendo equilibrar el derecho de los más vulnerables. Claro. Digo, cuando uno habla... Que esta propuesta es absolutamente desigual, asimétrica, arbitraria. Totalmente. Entonces, cuando vos hablas de, no solo del tema de los despidos, que es central, digamos, la cuestión de los trabajadores, y solo pones la industria del juicio laboral y los abogados como hacedores de esa industria, estás perdiendo de eje que no somos los hacedores de la industria del juicio laboral, sino que estamos defendiendo los derechos de los trabajadores y de los más vulnerables que están en condiciones desiguales respecto de un empresario. Okay. Partamos de esa base. Después discutís la justicia en diferentes, digamos, discute la justicia de familia, discute la justicia en un montón de cuestiones que, bueno, nos podríamos adentrar y estaríamos horas charlando. El tema es que, en definitiva, lo preocupante es que nos termina pegándole a la comunidad más vulnerable. Y eso es lo preocupante. Después discutiremos quién busca liderar este proceso de, quién defiende a la comunidad más vulnerable. Pero no podemos perder de vista cuál es el objetivo fundamental, que es justamente proteger a aquellos que no llegan a fin de mes, que se quedaron sin trabajo. Bueno, hay mucho por hacer entonces. Demasiado por hacer, ¿no? ¿Con quién se construye en este momento? ¿O con quién pensás vos que se debe construir en este momento, territorialmente en Moreno? Como pregunta final, creo que las experiencias nos permiten ver algunas cuestiones que hasta nos llevan a decir, en este momento con vos no, y no pasa nada, si es claro qué es lo que se quiere construir. Después, como dijo alguien de izquierda, pegamos juntos pero marchamos separados, ¿no? ¿Qué es un concepto? Porque la propuesta de Javier Milei es dar vuelta al país, es un cambio cultural, es decir, se inserta otro modelo y todos tenemos que aceptar. Creo que no va a pasar eso por la propia historia de este país. Veremos cómo la resistencia se transforma en construcción. Pero ¿con quién quisieras construir vos hoy? Como pregunta final, en Moreno. Se construye con todo aquel que entienda que hay que construir con la comunidad, digo, sin poner mi nombre ni demás. Digamos, nosotros tenemos compañeros y compañeras, y somos muchos compañeros y compañeras sueltos a veces que están realizando diferentes acciones individuales, y que nos falta poner esa mesa común de decir hacia dónde vamos, qué es lo que buscamos, pero que todos tenemos la intención, digamos, de generar cuestiones para y con la comunidad. Entonces me parece que tanto desde las instituciones intermedias, desde la universidad, desde los referentes territoriales que tienen, digamos, un trabajo con la comunidad, es cómo construimos, qué es lo que buscamos, qué es lo que planificamos, cuáles son los proyectos que podemos acercar tanto al legislativo como al ejecutivo local, porque hoy nos toca estar en diferentes lugares pero fuera de cualquiera de esos ámbitos, y ver si alguno lo toma como propio para construir con otros. Y si no, queda como un programa. Y si no, es un proyecto que lo pondremos, digamos, a disposición, porque siempre la idea es aportar. Digo, cuando vos me hablabas antes de la universidad se ha puesto a disposición un montón de veces, digamos, las puertas estuvieron cerradas de otro lado. Uno tiene que generar, y hoy también hay que entender que quien gobierna es otro. Entonces, digo, buscar
cuáles son los proyectos que se pueden acercar. Hoy gobierna otro, decidió el pueblo que gobierne otro, bueno, ¿qué podemos aportar? Si lo toma, genial, y si no, seguiremos construyendo por otro lado para que en algún momento que toque gobernar a alguien tal vez que sí pueda tomar los proyectos, o mismo a alguno de los que buscamos, digamos, construir desde la comunidad, podamos llevar a cabo esos proyectos que nos parece puede llegar a ser saludables para la comunidad.